los estamos basando en 4 Biblias de estudio, que son la Biblia MacArthur, la Biblia Herencia Reformada, la Biblia de Estudio de la Reforma y la Biblia de Estudio Teológico. Y además los estamos basando en 3 comentarios bíblicos, que son el de William Hendrickson, Charles Erdman y Evis Luis Carballosa. Repito esto que dije la semana pasada por el hecho de que quiero expresar el respeto hacia los oyentes presentes y virtuales. Decirle al oyente que hay un respaldo académico de este estudio bíblico. El origen y el respaldo de lo que se está diciendo no soy yo, no es mi persona, sino esto que acabo de mencionar, digamos. Así que cualquier persona puede consultar estas fuentes para corroborar lo que decimos. Hagamos un repaso de algunas cosas que hablamos en el estudio pasado. La mayoría de estos comentaristas agrupan las reacciones frente al nacimiento de Cristo en 3. Dicen que hubo 3 reacciones, las que yo mencioné recién. Los que lo reciben como el Hijo de Dios y lo van a adorar y a reconocer, los que lo ven como una amenaza para sus planes y lo quieren eliminar, como el caso de Herodes, y los que no lo ven como necesario para sus intereses, entonces les son indiferentes y no les interesa. A mí en particular, no porque sea mejor que nadie, simplemente porque me atrevo a hacer un pequeño aporte, me gusta agregar una 4ª reacción, que es la del pueblo judío. O sea, el pasaje bíblico, que no lo vamos a leer porque ya lo leímos la semana pasada, es Mateo 2, del 1 al 14, dice que cuando los hombres sabios llegaron y preguntaron, ¿saben dónde ha nacido el Hijo de Dios, el Rey de los judíos? Bueno, dice que Herodes se turbó y Jerusalén con él. Y a mí me gusta separar un poquito esa reacción específica de lo que la Biblia llama Jerusalén. ¿Quién sería Jerusalén? Jerusalén sería el pueblo de a pie. Es importante que nosotros empecemos para comprender esta historia, que empecemos a visualizar los distintos actores de esta historia. Por un lado tenemos la comitiva persa, ¿sí? Conocidos coloquialmente como los Reyes Magos. No eran ni reyes y eran magos, pero en un sentido que no es el que nosotros le damos a la palabra magos hoy. O sea, no aparecían conejos, no hacían cosas con las cartas, ¿sí? Eran magos, de hecho ellos son los que inventaron la palabra magos, pero ser mago en ese tiempo no era lo que para nosotros hoy es un mago, ya lo vamos a explicar, ¿sí? Pero ellos son en realidad los verdaderos magos, ellos son el origen de la palabra mago. De hecho, la palabra mago no existe, la palabra mago no existe, es un nombre, ellos tenían un nombre, esto es presunto, pero es casi seguro. La historia nos dice que había una tribu sacerdotal entre los medos que se llamaba Magoi, así como estaban los levitas en el pueblo judío. Y esa tribu sacerdotal tenía unas ciertas funciones y unas ciertas características. Estudiaban los astros, las estrellas, los movimientos astrológicos y astronómicos y trataban de obtener sabiduría y encontrar respuestas y predicciones de cara al futuro a través de esos medios, a través de la observación de las estrellas, de la astronomía en general, los movimientos de la Tierra, obviamente con el conocimiento que había hasta esa época. Pero eran gente seria, no nos los imaginemos como locos, no eran los profetas de Baal danzando todo el día, no, eran consejeros del rey, eran como el grupo de asesores del rey. El rey, cuando tenía que tomar decisiones, buscaba sabiduría en esa tribu sacerdotal, los Magoi. Cuando había que nombrar un nuevo rey, ese gobierno interino que había, porque quizá el rey anterior había fallecido o había sido depuesto, que lo habían sacado por distintos motivos, el organismo encargado de evaluar y luego de evaluar, elegir y luego de elegir, establecer y avalar al nuevo rey eran los Magoi, los megistanes. Megis, magis, magoi, mega, son todas palabras que estriban o que provienen de la misma palabra. Los mega, los megistanes, los asesores del rey, los sabios, los que buscan la sabiduría,
los que tienen el consejo, los que pueden decir de alguna manera, este va a andar para ser nuestro rey, este es el que nos conviene, este es el que reúne las condiciones, este es el que nosotros recomendamos. Y si ellos no lo recomendaban, el resto del poder político no iba a colocar a esa persona como rey, porque los megistanes, los sabios, no lo estaban recomendando. No, esa persona no tenía el aval de los megistanes. Quizá los megistanes no tenían la última palabra para establecer, pero sí tenían la capacidad de borrar de la lista a algún candidato a rey. El candidato a rey necesitaba el aval de los megistanes. Imperio Medo, luego Imperio Medo-Persa, que se come al Imperio Babilónico y libera a los judíos del exilio en el 400 y pico antes de Cristo y los deja volver. Pero antes de eso, unos 50 añitos antes, un judío totalmente lleno de Dios se convierte en el jefe de esos magos, en el jefe de los megistanes. Todos sabemos que estamos hablando de Daniel, un judío que había sido llevado en el exilio por el rey Nabucodonosor desde Judea, el reino del sur, hacia Babilonia. Y por el hecho de mostrar una devoción y una confianza extrema hacia el Dios verdadero, Daniel es reconocido como realmente, en términos babilónicos, medos, persas, es reconocido como un mago, un interpretador de sueños, uno que tiene acceso a la deidad viviente y verdadera, uno que tiene comunicación trascendental con, visto desde el lado de estos paganos, con alguna deidad viviente, seria, real y trascendental, que por lo tanto nos conviene que esta persona, Daniel, esté en el grupo de los megistanes porque ha dado muestras indubitables de ser realmente digna de confianza su palabra, porque no podría saber lo que supo, no podría interpretar los sueños que interpretó, que luego se cumplieron. No podría experimentar el poder visible de Dios que experimentó al ser salvado de la manera que fue salvado. Entonces, evidentemente, este no solamente es un magoi en términos de comunicación con una deidad, sino que está para ser el jefe de los magoi. Así es como lo veían a Daniel. Entonces lo ponen como el jefe de esa tribu sacerdotal, que eran los asesores del rey, y por lo tanto como el segundo después del rey. ¿Qué hace Daniel? Aprovecha su cargo y les descarga toda la teología judía. Dicho en términos reales, les predica el evangelio. Y le dice, miren muchachos, yo les voy a enseñar la verdadera magia. Yo les voy a enseñar la verdadera teología, la verdadera doctrina. Acá hay un Dios, es Jehová. Y ese Dios eligió un pueblo, que somos nosotros. Y nos prometió que un día ese Dios va a venir y va a reinar. Y lo estamos esperando. ¿Saben qué dijeron los megistanes? ¿Saben qué dijeron los magoi? ¿Saben qué dijeron los sabios? Dijeron, sí, Señor. Y junto con toda la formación religiosa pagana que ellos traían, adosaron y agregaron toda la religión judía que su jefe, totalmente certificado por milagros y señales, Daniel, les enseñó. 400 años después, en un contexto totalmente distinto, pero totalmente favorable, como siempre hace Dios las cosas a lo largo de la historia, prepara el terreno y el contexto en todos los aspectos. Estos magos, estos sabios, estos consejeros, un día ven en el cielo una señal luminosa que no es otra cosa que la gloria de Dios. No es otra cosa que la luz que siempre emanó a lo largo de la historia cuando Dios se quiso mostrar. Y estos magoi dicen, esto es de lo que nos habló Daniel. Esta es la señal de la que nos habló Daniel. No tenemos que preguntar a dónde nació en términos del mundo. Ya sabemos que es judío. Ya sabemos que tenemos que ir a Jerusalén, la capital. Lo que sí tenemos que preguntar es la dirección, la calle y la altura. Vamos. Entonces se suben a lo que se subían todos los medo-persas, a un caballo, porque los medo-persas no andaban en camello, andaban en caballo. Y estos consejeros reales de un rey persa que acababa de ser depuesto y no tenían rey, y estaban pasando por un periodo histórico de debilidad imperial, amenazados, y luego de algunas guerras que habían tenido en los años anteriores por el otro gran imperio que estaba del otro lado del mundo, que era el Imperio Romano, ellos,
repito, hoy, pasando por una debilidad de su imperio, sin rey, con guerras recientes con el Imperio Romano, tratando de volver a crecer, de encontrar el rumbo, de encontrar un rey nuevo que los haga crecer y que los lleve de nuevo a la victoria, para que el Imperio Romano no se siga extendiendo, ven la señal de la cual les habló Daniel a sus antepasados. Ya saben a dónde tienen que ir. Daniel se los dijo perfectamente. De nosotros va a salir el rey. Entonces se suben, ¿cuántos magoi se suben a los caballos? 3. ¿Por qué? Porque les dan 3 regalos después a Jesús. Entonces uno llevaba el cofrecito con el oro, el otro llevaba el cofrecito con el incienso y el otro llevaba el cofrecito con la mirra, y iban los 3 viajando en un camellito por las arenas del desierto. No, era una comitiva, eran enviados reales. Van como parte de una comitiva, de un imperio que había en esa época, a ver si encuentran un rey que equilibre el poder mundial entre el imperio romano y el imperio persa, digamos, de alguna manera. Y como son creyentes y creen en Dios, porque después de lo que pasó con Daniel 400 años antes, no podían no creer, y están esperanzados, cuando ven la gloria de Dios en el cielo, dicen, llegó el momento. Y salen disparados hacia Judea. ¿Para qué? Para buscar un rey. La idea era que ese niño que ha nacido, no por idea propia, sino por la profecía que Daniel les había explicado, ellos ya sabían que ese niño se iba a convertir en el rey de los judíos. Eso no tenía nada que ver con ellos. Eso iba a pasar porque era parte de la profecía. O sea, Jesús no era el rey de los judíos porque lo decían los magoi. Eso lo había dicho Dios en las profecías. Lo dijo a través de Balán en Número capítulo 24. Pero el aporte de los magoi, más que el aporte, yo diría la pretensión de estos megistanes, era que ese que iba a ser el rey judío, quizá después lo podían importar a Persia y hacerlo el rey persa, para después hacerlo el rey de todo un imperio, judío, persa, etc. Y equilibrar el asunto con los romanos. Y devolver su imperio a un estado mejor, creciente. Entonces vinieron como 200 tipos. Los megistanes y todos los soldados y todas las carpas y todos los que venían armados, los soldados, para defenderlo, era una comitiva real. Entonces, a Jerusalén entra por la avenida principal el presidente de Estados Unidos en su limusina negra, con 7 motos adelante y 24 camionetas negras y 50 motos atrás con las luces azules y rojas, después de haber aterrizado en el, ¿cómo es que se llama? El Air Force One, el avión presidencial. Y llega toda esta gente que, ¿de dónde vienen? De un imperio. ¿A dónde? A una pequeña gobernación judía, donde había un rey medio espantapájaro, que era rey de una provincia del Imperio Romano, que era Judea. Y este rey era un tipo digno de comentar, realmente. Tenía 70 años, estaba enfermo, le quedaba poco, estaba complicada la enfermedad que tenía. 47 años antes, cuando él era un pibe, el Imperio Romano había ganado el territorio judío para ellos. Entonces necesitaban poner un gobernante sobre ese área y lo ponen a Antípater. Pero necesitaban otra persona que ocupara el cargo de tetrarca. Era una especie de gobernante, pero de las zonas rurales. Era un gobernante, pero a la misma vez era un ministro de agricultura. Tenía mucho que ver con la recaudación y con mantener a los trabajadores rurales, a los dueños de tierra, a los que producían ganado, trigo, alimento, mantenerlos a raya, pagando sus impuestos, pero a la misma vez contentos y felices pagando sus impuestos. Porque ustedes no se olviden, y esto es muy importante que lo sepan, porque les va a permitir entender muchísimas historias bíblicas del Nuevo Testamento, que todos los gobernantes romanos ocuparan el cargo que ocupaban, su función principal era recaudar impuestos de un pueblo feliz. No era recaudar impuestos de un pueblo nervado, de un pueblo a la fuerza. Los gobernantes, a cualquier nivel que estuvieran en el gobierno, lo que recibían como exigencia de parte del César es 2 cosas. Número 1, recaudar. Número 2, no provoques rebeliones, insurrecciones. O sea, cobra impuestos, pero mantenía al pueblo contento. Entonces, era un trabajo difícil, porque que esté contento aquel al que le tenés que cobrar altos impuestos, es una tarea que solamente algunos pocos bastante inteligentes la pueden hacer.
Cuando llegó la comitiva persa, Herodes llevaba 40 años. Herodes era un buen gobernante romano, desde el punto de vista de cumplir con esos requerimientos del César. Recaudar, pero mantenerlos contentos. Entonces Herodes recaudaba, pero también los sabía mantener contentos. ¿Cuáles fueron sus orígenes? Antípater, su padre, fue colocado como gobernador de ese nuevo territorio que el Imperio Romano había ganado tras una guerra. Necesitaban a alguien para el cargo de tetrarca. Herodes, el hijo veinteañero de Antípater, dice, yo, y le dan el cargo. Desde Roma le dan el cargo. Pasan unos añitos, 7 si no me equivoco, y se producen unas guerras, unas revueltas. Justamente algo tuvo que ver el Imperio Persa. Entonces, ¿qué hace Herodes? Ya en sus 30, se va a Roma a demostrarle a los romanos, que estaban preocupados por lo que estaba pasando en Judea, que él tenía el conocimiento de la zona y además la capacidad política, estratégica, para ir y poner orden. Entonces se vuelve de Roma con lo que había ido a buscar, como ambicioso y rastrero que era. Fue a buscar a Roma algo y se lo trajo. Se trajo un papel firmado por el César que decía, aquí va el nuevo rey de los judíos. Y el César le dio el título y un ejército. Y le dijo, tenés el título, tenés el ejército, pero tenés un lío allá, porque cuando vos llegues allá, no te van a dejar ser el rey de los judíos porque tenés un papel y unos soldados, porque los que están allá no son bebé de pecho. Justamente vas a tener que usar más los soldados que el título para poder llevar a cabo lo que dice este título. Entonces Herodes se fue con su ejército, que le había dado Roma, y hizo un desastre. Porque si hay algo que Herodes era un monstruo. 3 años de masacre hasta que dominó y se convirtió, ahora sí, ya no porque lo decía un papel, sino porque logró el dominio, en el rey de los judíos. Eso fue recién el comienzo. A partir de ahí gobernó, si no me equivoco, 37 años o algo así. A partir de que él logra ser el rey de los judíos, lo único que él tiene que hacer es mantenerse en el cargo. Y para cualquier gobernante puesto por Roma, mantenerse en el cargo, como dije recién, simplemente implicaba recaudar y mandarle a Roma la cuota, el precio, el monto que Roma pedía. Y por otro lado, que Roma no se entere que en el sector del imperio que a mí me ha puesto como gobernante hay alguna revuelta, alguna insurrección, ni que la hay, ni que la puede haber, ni que se está gestando. O sea, la tarea de ellos no era solamente impedir levantamientos de extremistas o de rebeldes judíos, sino era incluso impedir la gestación de eso. Por eso los esenios tenían que irse afuera de las ciudades. Tenían estos guerreros nacionalistas judíos que estaban en contra del poder y de la ocupación romana, no tenían sus puntos de reunión, de entrenamiento, de vivienda dentro de las ciudades, porque ahí había presencia del ejército romano. Se iban a vivir a las zonas rurales y ahí llevaban a cabo sus entrenamientos para los ejércitos revolucionarios y extremistas. Lo mismo que hoy. ¿Dónde viven los ejércitos revolucionarios que hay en distintos países? Por ejemplo, Colombia. Viven en la jungla, porque en las ciudades es donde se concentra justamente el otro poder, el poder del ejército que pertenece a los que están en el poder, al poder, digamos, formal. Entonces, Herodes era un monstruo decidido a retener ese cargo y ese poder que él había obtenido hasta las últimas consecuencias. Entonces, a lo largo de esos 30, 40 años que gobernó, el abanico de acciones que él llevó a cabo para retener el poder, para autopreservarse en el cargo, va desde importar ropa para los judíos porque había escasez de ropa, reducirle los impuestos para que estuvieran más contentos, construir ciudades como por ejemplo Cesarea de Filipos, mejorar muchas otras ciudades para que la gente estuviera más contenta y hubiera más comercio, edificar una fortaleza inexpugnable arriba de una montaña con el techo plano que fue la fortaleza de Masada, y reconstruir, o por lo menos iniciar la reconstrucción del segundo templo judío más grande. Digo el segundo, que aunque fue el tercero, fue el segundo en grandeza. Herodes no era judío, era edomita o idumeo, que es lo mismo. Pero con tal de congratularse y contentar a los judíos, al final de sus años, inició la obra más grande de la historia judía de esa época, que fue la reconstrucción del tercer templo, pero el segundo en grandeza después del de Salomón, para contentar a los judíos.
Esa es la parte del abanico de acciones de Herodes, la parte buena de lo que él hizo para autopreservarse en el cargo. La parte mala, mandó a asesinar a 3 de sus hijos y se ve que algo no le gustaba. Quizá los hijos le hacían sombra, quizá los hijos no estaban de acuerdo con él. También mandó a asesinar a su cuñado, también mandó a asesinar a su esposa, también mandó a asesinar a su madre. Y cuando estaba enfermo, al final, y sabía que le faltaban 2 o 3 días para morir, mandó a buscar a todos los ricos de la ciudad, pudientes y los poderosos, hizo que se inventaran falsos cargos para que esta gente fuera arrestada. El último hijo lo mató 5 días antes de morir. Y también mandó a arrestar a todos los ricos, inventándole cargos falsos. Y le dijo a sus policías que cuando él muriera, que mataran a todos los ricos. Porque dijo, yo quiero que cuando yo muera en esta ciudad se llore. Y como nadie va a llorar porque yo morí, yo los voy a hacer llorar. 5 o 6 meses antes de la muerte de Herodes, el tipo se asoma al balcón del palacio y recibe su peor pesadilla. Se dice que tuvo taquicardia en ese momento. Porque cuando la Biblia dice se turbó, si uno observa la palabra que está en el original, que se ha traducido como turbó, ¿en qué otros lugares de la Biblia se utiliza? Por ejemplo, se utiliza cuando lo ven a Jesús caminar sobre el agua. Se turbaron. O sea, es una mezcla de susto, sobresalto, julepe, diríamos acá en Argentina. Podríamos decir un estado emocional y físico. Una mezcla de taquicardia con ataque de pánico. Porque vio desde el balcón del palacio, entrando por la avenida principal, a una comitiva de 200 poderosos que venían del segundo imperio más grande de esa época, preguntando dónde estaba el rey de los judíos. ¿Saben por qué no los mató? Porque probablemente el ejército que traía la comitiva era más grande que el ejército que tenía Herodes, que se encontraba además luchando en una batalla. Y además porque necesitaba que esa comitiva le dijera dónde estaba el rey de los judíos, para poder después ir él a adorarlo. La ciudad de Jerusalén ya conocía a Herodes. ¿Viste ese dicho que dice, si tiene que matar a su propia madre, la mata, no tiene problema? Bueno, Herodes había matado a su madre, a su esposa, a su cuñado, a sus hijos. Cuando los ciudadanos de Jerusalén ven al presidente de Estados Unidos en su limusina, entrando por la avenida principal de Jerusalén, preguntando dónde está el rey de los judíos, la ciudad de Jerusalén dijo, acá va a correr sangre. Porque si este tipo ha hecho correr sangre, por mucho menos que eso, porque la madre, dice que a la madre la mandó a matar porque lo molestaba. Mandó a matar a toda la familia que eran descendientes de los macabeos, porque era una familia, los macabeos habían sido los líderes era una familia que se habían levantado en contra de los griegos 200 años antes, contra el imperio griego, antes que tuviera el imperio romano, contra Antíoco Epífanes. Entonces, Herodes veía a los descendientes de los macabeos como personas con aspiraciones políticas para defender a los judíos. Y él era un gobernante edomita, pero representante de los romanos. Entonces había mandado a matar a toda esa familia. Entonces cuando Jerusalén ve que esta comitiva viene preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Jerusalén sabe que va a quedar en el medio de un charco de sangre, porque ya conoce a Herodes. Por eso dice, se turbó Herodes y Jerusalén con él. Cabe recordar un punto importante de esta historia, que probablemente a esta altura, después de todos estos datos históricos, se les puede haber olvidado, que es el hecho de que Dios se había encarnado ahí a unas cuadras, precisamente más o menos a unos 7 kilómetros, que es donde estaba Belén, es la distancia que estaba Belén de Jerusalén. Belén de Jerusalén era donde estaban las casas de fin de semana. Era una villa, como dicen hoy en día. Era una tierra muy fértil. Y estos señores, como si no repararan en Herodes, en el monstruo que tenían enfrente, claro, ¿por qué? Porque a ellos no les daba miedo. Ellos eran persas y venían con un ejército. No eran 3 tipos en un camello. Eran los megistanes. Era un grupo de personas con un ejército provenientes de un imperio mucho más fuerte que la gobernación de Herodes. Entonces ellos se podían dar el lujo de preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su señal en Oriente y por lo que nos explicó Daniel, y realmente lo estamos necesitando. Herodes para ellos era un espantapájaro. Para los habitantes de Jerusalén no.
Todo esto que estoy diciendo, que parece un poco quizá tirado de los pelos, es en realidad lo que después se termina confirmando cuando vemos cómo termina la historia. O sea, el baño de sangre ocurre. Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. O sea que la turbación de los habitantes de Jerusalén no era infundada. Ellos sabían lo que era Herodes y sabían lo que era capaz de hacer. Y tuvieron razón. Herodes no tenía problema en matar lo que hubiera que matar. Así había iniciado su camino político. Pero yo dije hace un rato que a mí me gustaba poner, no es que me gusta, sino que me parece útil identificar la reacción de la población de Jerusalén como una cuarta reacción. Por un lado tenemos a los megistanes que vienen a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y adorarlo como un rey genuino y verdadero. Por otro lado tenemos a Herodes que lo quiere asesinar porque no quiere que nadie le haga sombra a sus planes, al hecho de seguir siendo él el rey de los judíos. Por otro lado tenemos a los líderes judíos y escribas que Herodes va a llamar para corroborar dónde está el chico, dónde ha nacido, desde el punto de vista de la sabiduría y el conocimiento de los líderes religiosos acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Y estos líderes religiosos van a escuchar la pregunta de Herodes por información de los sabios persas, pero le van a dar a Herodes la información, le van a decir, sí, mirá, acá Miqueas dijo que iban a hacer en Belén, pero después se van a ir a su casa a seguir con sus negocios. Van a tener una indiferencia desinteresada. Pero por otro lado tenemos la reacción de Jerusalén, que tiene una indiferencia hacia Jesucristo por el hecho de que están preocupados por no quedar en el medio de un baño de sangre. Porque se sienten que frente a Herodes y su monstruosidad, ellos son simples ciudadanos sin poder de autodefensa. Son posibles víctimas de un gobernante desquiciado, que ha matado a todos sus hijos, su esposa, su cuñado, su madre, que va a matar a todos unos bebés de menos de 2 años. Entonces cuando Jerusalén ve eso, dice, yo quiero ir a comprar el pan todos los días, porque saben que Herodes simplemente tiene que decirle a sus soldados, vayan y maten a todos los bebés menores de 2 años. Entonces, tenemos que entender que esta gente vivía en un estado de terrorismo. Los gobernantes, o por lo menos este gobernante en esa época, era así literal lo que estoy diciendo. O sea, el tipo se levantaba de mal humor y decía, ¿sabes qué? Mandame a buscar a todos los ricos porque yo me voy a morir dentro de unos días. Entonces, para que lloren en esta ciudad, cuando yo me muera, me matás a todos los ricos y ya va cómo van a llorar. Era un desquiciado, era un loco, estaba chiflado, pero tenía poder. Tenía la sartén por el mango. O sea, Maduro era un poroto al lado de Herodes. Era un dictador. Y como cobraba impuestos, a Roma no le importaba. Porque a Roma le cumplía. De hecho, a Roma no solo que no le importaba, sino que más bien yo diría que le gustaba. Porque posibilidades de insurrección con Herodes no había. Levantamiento, rebelión, con Herodes no había. Porque era un hombre de mano dura. Recaudación con Herodes había. Entonces, desde el punto de vista de Roma, Herodes puede quedar. Estaban pasando muchas cosas a nivel terrenal en Judea como para ponernos a pensar en que pueda haber nacido el Mesías. Yo, líder religioso, tengo que seguir con mi equilibrio para mantenerme con los privilegios del cargo de sumo sacerdote o integrante del Sanedrín que ostento a través de la amistad con el poder romano que me permite seguir teniendo mis privilegios y mis negocios en el templo. Así que por favor, muchachos, no me hablen de Mesías porque es lo que yo menos necesito ahora. Yo, señor, señora de a pie, ciudadano de Jerusalén, que estoy bajo el terrorismo de un rey que está chiflado, lo que menos necesito es que me lo enojen al desquiciado este que tengo viviendo a 4 cuadras de mi casa en el palacio, diciendo que hay un nuevo rey. Si hay una cosa que al viejo no quiere que le toquen es el título de rey de los judíos. Así que por favor, señores persas, si ustedes se pueden dar la media vuelta e irse y dejar de decir ese término, ¿dónde está el nuevo rey de los judíos? Por favor, píquensela de acá. Y yo, Herodes, ampliamente descripto, no me cae bien que ustedes, señores con mucho poder, que son justamente los representantes del imperio que es enemigo del imperio que a mí me puso en este cargo, y que es el único imperio que en todo caso puede tener aspiraciones reales de hacerle sombra al imperio romano, vengan acá a visitarme preguntándome dónde está el nuevo rey de los judíos. O sea, la gente tenía muchas cosas en que pensar como para darse cuenta que en Belén, en una casa, ya no en un establo, 3 o 4 meses atrás, no 2 años, había nacido un bebé que ahora está en una casita
y que ese bebé es el Mesías prometido por los profetas y los padres judíos en el Antiguo Testamento, en la Biblia que ellos tenían hasta ese momento. La gente estaba muy ocupada en otra cosa. Cada uno, el grupo que fuera, no tenían tiempo para reconocer al Mesías, porque la cabeza de ellos estaba ocupada en otra cosa. La cabeza estaba en otra cosa. Y sin querer queriendo, a través de la explicación histórica que venimos dando en este estudio, no nos hemos dado cuenta que estamos describiendo la sociedad actual, que no repara en Jesucristo porque tiene su cabeza ocupada en otra cosa. Algunos están haciendo sus negocios, otros están tratando de sobrevivir frente a las inclemencias y a las dificultades del mundo en el que viven. Otros están tratando de matar a Jesucristo para que no les quite el cargo, para que no demuestren que son unos asesinos, unos mentirosos, y puedan seguir pecando y puedan seguir viviendo independientes de Dios. En definitiva, más o menos todas esas personas tienen un denominador en común. Cuando vos les preguntás quién dice la gente que soy yo, no responden lo que solo alguien que ha recibido revelación de Dios, como Pedro, respondería. Cuando a esas personas vos les preguntabas quién es el bebé de Belén, unos decían, es una amenaza a mi cargo. Otros decían, es alguien que quiere que yo quite mi mente de aquello en lo que yo he decidido poner mi mente y mis esfuerzos, en mis negocios, en mi trabajo, en mi prosperidad, en el placer, en mis propios intereses, en mi religión. Por favor, no me hinches con el Mesías. Si yo soy un religioso que estoy bárbaro acá, mirá el cargo y la comodidad que tengo en mi religión. No me vengas a hablar de Jesucristo porque yo estoy ocupado en mi religión. Soy un líder religioso, ayuno 2 veces al día, doy el diezmo hasta de las hojitas de menta peperina que me crecen en el jardín, conozco la Biblia, hago las cosas buenas, no digo malas palabras y hasta doy el diezmo. No me hables de Jesucristo porque estoy ocupado sintiéndome cómodo con mi religión, que a la vez me permite comprar la tranquilidad de la conciencia, una tranquilidad falsa, mentirosa, pero que yo me la creo que estoy bien por mi accionar religioso. Me la creo que tengo el cielo comprado. Entonces cuando vos me hablas de Jesús, no, se supone que yo a Jesús ya lo tengo. Está bien, lo he reemplazado por una religión, pero es más o menos lo mismo. En el fondo yo sé que no es lo mismo, pero yo me echo la mentira todos los días de que porque soy religioso estoy bien y voy a ser salvo. Y de tanto echármela me la terminé creyendo. Si vos me venís ahora y me decís que el verdadero Jesús nació acá a 7 kilómetros, yo tengo que agarrar y replantearme toda mi vida. Si yo soy fariseo, si yo soy escriba, si yo soy saduceo, si yo soy el sumo sacerdote, no me podés pedir a mí que me replantee todo eso. Cambiemos de canal. Si yo soy un simple habitante de Jerusalén, yo soy un guerrero de la vida, yo estoy luchando para llegar a fin de mes bajo un poder tirano, que es las dificultades que hay en este mundo. Vos me venís a hablar de Jesucristo y yo estoy viendo cómo hago para llegar al domingo y comerme un asadito. ¿Vos te pensás que yo tengo tiempo? ¿Vos te pensás que a mí, después de toda la inflación, después de todos los problemas que me representa mi trabajo, mi jefe, a mí me queda tiempo en mi cabeza para Jesucristo? Mateo 19, 23 en adelante dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Claro, porque Él le da revelación y el que se salva es por revelación. Entonces Pedro le dijo, mira, justamente hablando de revelación, entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Jesús le dijo, de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos,
y los que ahora son los últimos serán los primeros.